pública sigue siendo uno de los temas del momento. Ayer había una nota en Nuevo Día que te contaba que había dos gremios de paro y uno que no. En este caso, ATE y APAP habían manifestado ayer su intención o ya su decisión de iniciar medidas de acción directa con paro. Faltaba UPCN, que en las últimas horas anunció y se sumó a esta modalidad con 120 horas de paro en el total de la administración pública de Santa Cruz. Hay una oferta que claramente no convenció a ninguno de los gremios que forman parte de la negociación, y además este dato no menor de volver a encontrarse para seguir negociando casi dentro de un mes en Santa Cruz, y cuando van a faltar menos de 2 meses en ese entonces, 18 de octubre, de que termine la gestión del actual gobierno. Es decir, que se la están pateando de una manera tremenda y que pueden llegar de esta manera a fin de año sin el aumento que se pretende, ¿no? El gobierno hizo una oferta, le indicaron que no, poco le importó al gobierno, dijo esto es lo que hay, muchachos, y nos vemos el mes que viene. Así que hay fuerte rechazo de ATE, APAP y UPCN, ahora sí animándose al gobierno que durante casi 8 años no se le animaron, plantándose con fuertes medidas de acción directa en esto que es una paritaria que tiene el gobierno, con un ofrecimiento que no convenció a nadie, con un nivel de inflación tremendo en nuestro país, con un costo de vida impresionante en Santa Cruz, y ahora con los tres gremios de paro eh, en esta negociación que no avanza para los trabajadores Sí, estatales. y Fer, vos sabés que ayer hasta yo salí a entrenar a las 10 y algo y todavía escuchaba bombo y redundante por acá, por la zona céntrica, por justamente la expectativa y la necesidad, ¿no? Sobre todo de los trabajadores nucleados en distintos gremios, que esto se llegue a buen puerto, que haya una oferta razonable, pero bueno, por el momento no. Por ahora. Bueno, ayer uno de los temas o novedades de la jornada fue la confirmación por parte de la obra social de la provincia, la Caja de Servicios Sociales, del aumento del copago a 1.000 pesos. Sí, lo habían anticipado Betty, charlamos con ella, de hecho, y Sí, Hugo Jerez, ¿no? Betty Constantino. se venía manejando ese aumento. En algunos casos, Beto nos contaba que él, por ejemplo, ya le venía cobrando 1.000 pesos, Ujú. fue como un adelanto de copago. Y la novedad ahora tiene que ver con el ingreso a escena del Colegio Médico, que habló con Nuevo Día y dijo que lo que abonan los afiliados de la Caja de Servicios Sociales no alcanza, y que lo que cobran los médicos por cada afiliado equivale a 2 kilos de papas. Es la cuenta que hacen desde el Colegio Médico hablando del copago que es el que cobran los profesionales, ¿no? Sí, Em, Dicen que actualmente el sector percibe el pago del mes de junio que realiza la Caja de Servicios Sociales, por eso este monto, y que si les preguntan a ellos, a los integrantes del colegio médico, lo que se paga por copago, que es un pago extra, en este caso de 1.000 pesos, eh, no alcanza. sí. Pero es lo que pasa con otras tantas obras sociales, y que es complicado por la situación hiperinflacionaria, y que lo que un médico percibe es casi el equivalente a 2 kilos de papa por cada atención. Claro. Dice Cacho que también, él ya le venían cobrando 1.000 pesos, que ahora, Sí, digamos, se oficializó. Y recuerda que hoy está cerrada la caja de servicios sí. sociales por el Día de la Sanidad. Y ayer en redes, cuando la obra social publicó esto en su propia red social, la gente les contaba que en algunos casos ya les están cobrando 1.500 o 1.700 pesos de copago a ellos. Y la respuesta de la obra social en redes era acercarles el link para denunciar el cobro indebido de copago, que de hecho es css.gov.ar/cobro indebido. Así es la web o el link para denunciar cuando te cobran más de los 1.000 pesos acordados como copago. Así que sigue siendo este uno de los temas más polémicos del momento dentro del funcionamiento de una obra social, que es muy polémico, muy deficitario, y que amerita la intervención del próximo gobierno, que ya dijo
el próximo gobierno, lo dijo el vicegobernador electo, que van a denunciar al presidente de la Caja de Servicios Sociales Sí. por abandono de persona y por negociados con hoteles en materia de derivación de pacientes a Buenos Aires. Así que viene picante la cosa respecto de la obra social de la provincia también cuando haya cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre acá en Santa Cruz. Bueno, esta es para algunos vecinos que toman el colectivo porque Citibus informó que a partir de hoy las líneas B y E, la línea B y la línea E, van a ampliar sus recorridos y además indicaron que incorporaron otro colectivo para brindar un mejor servicio. Dicen que la medida fue a pedido de los usuarios y que se está avanzando en la colocación de garitas en diferentes puntos de la ciudad. Así que para tener en cuenta, anunciaron entonces que ya a partir de hoy se van a ampliar los recorridos de las líneas B y E como parte de el recorrido que realizan. Es largo, no lo voy a leer acá porque es significativamente largo el recorrido que hacen, pero por ejemplo la línea E empieza en Errázuriz y termina en calle 25 del barrio San Benito. San Benito. A la ida y a la vuelta empieza en calle 60 y termina otra vez en Errázuriz, pasando por calles 13, 16, 25, 14, 13, 6 y 1 del barrio San Benito. Después sigue por un montón de calles más de la ciudad. Ah, no era Batalla Naval. Y termina. Y la línea B empieza en la salida de la empresa Citibus, donde generalmente hay reclamos, y termina en Santiago del Estero a la ida, después de pasar por un montón de calles igual, y después el recorrido es a la inversa. Así que pueden, si lo quieren hacer, y si son usuarios de las líneas B y E, les recomiendo que ingresen a www.eldiarionuevodía.com.ar. Hay una nota titulada que Citibus a partir de hoy amplía los recorridos, y ahí pueden ver dentro de la nota el detalle del recorrido que van a tener oficialmente a partir de hoy los colectivos de Citibus, para que estén al tanto, porque han agregado calles y esa es la novedad para quienes toman el colectivo. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de noticias regionales tengo una para contarte. Seleccioné en este caso, falleció en Caleta Olivia un niño de 8 meses, Francisco es su nombre. La familia pidió que se realice una autopsia, la cual fue efectuada en la jornada de antes de ayer, el martes, en Puerto Deseado. Los familiares indicaron que van a ir hasta las últimas consecuencias, denunciaron de hecho a la cúpula del hospital zonal de allí de Caleta Olivia. Y fue en la jornada de ayer finalmente este bebé sepultado después de ser velado en la funeraria municipal de allí de Caleta Olivia, aunque para la familia no es suficiente y ellos, al no haber tenido en este caso acceso a la autopsia o a los resultados de la misma, indicarán que van a ir hasta las últimas consecuencias. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, las paritarias no son tan malas en algunos sectores, en algunos muy pocos sectores, como el caso de los bancarios, porque el gremio, la bancaria, acordó un nuevo aumento salarial y con esto el aumento de sueldos para ellos llega al 97%. El sindicato, que es el que conduce el gremialista muy cercano al kirchnerismo, ¿no?, Sergio Palazzo,
con las entidades bancarias, pactaron un nuevo incremento salarial que es del 22% con cláusula gatillo por inflación de agosto y un adelanto para este mes, con lo cual el acuerdo hasta el momento alcanzado se elevó a lo que va del año y hasta septiembre a un 97%, y con este incremento el salario básico de un bancario, el más bajo de todos, es de casi 500.000 pesos. Se acordó también un adelanto del 16,8% de aumento para septiembre y se le suma un 5,2% retroactivo a agosto y cláusula gatillo. Así que es realmente muy importante el acuerdo que han acordado con las entidades bancarias y es entonces, por el momento, la bancaria uno de los gremios que mejor acuerdo acordó justamente en paritarias en lo que va del año. Atención a todos aquellos que están alquilando y se les está por vencer el contrato del alquiler o está por cambiar el año en el cual se actualiza el monto, porque la actualización de contratos se realiza aplicando el índice de contrato de locación que en lo que va del año o del último año, de acuerdo al índice que se está manejando, va a ser para los que tengan que renovar o actualizar el monto del 114,8%, casi 115%. Ese será el aumento que van a tener a la hora de pagar el alquiler. Ejemplos, bueno, ay Dios mío, leo esto y me da miedo. Alguien que está pagando actualmente 100.000 pesos por su alquiler, en el momento en que tenga que a principios de octubre renovar o actualizar monto, va a pasar a pagar 215.000 pesos, más del doble en la continuidad del contrato. Así que esto es obviamente por el nivel inflacionario que tenemos en nuestro país. La cosa puede ser aún peor si se llega a un mal acuerdo en la actual revisión que se está haciendo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y recordemos que por el momento rige esta ley que tiene 3 años de contrato con actualizaciones anuales. Lo que se estuvo a punto de aprobar hace unos pocos días atrás eran cambios que incluían 2 años de contrato en lugar de 3 y revisiones cada 4 meses. Ahora hay una segunda propuesta, una alternativa que sería con 3 años de contrato y revisión cada 6 meses, que es la que está tomando fuerza y sería mejor que se apruebe antes que esta de 2 años y actualización con 4, ¿no? Porque venimos realmente muy complicados. La letra chica dice también que el acuerdo tiene que ser entre las partes, donde claramente sale siempre perdiendo el inquilino. Así que prepárense porque van a haber aumentos del 115% casi en los alquileres y van a pagar a partir de octubre más del doble de lo que ya están pagando. Bueno, ya comentamos algo del debate en el PASE, estuvo largo y tendido las opiniones de cada uno de los integrantes de la mesa de El PASE. Y también contarte una policía que es terrible, porque en realidad hay dos. Primero, una mujer embarazada que falleció y además había perdido a su bebé tras recibir 15 disparos en Rosario, donde la violencia no para y es terrible. En este caso, una mujer de 29 años que tenía 5 hijos y un embarazo cercano a los 9 meses fue acribillada por sicarios. Murió el bebé, murió ella y hay una congoja terrible después de lo que ocurriera en la noche del 7 de septiembre cuando ella, junto con sus hijos, caminaban para regresar a su casa y a 2 cuadras de llegar se les cruzó una moto negra, se aproximó y sin mediar palabras, como si fuera una serie de narcos, sí, la acribilló de 15 disparos. La mayoría de las balas, cuenta el detalle que es terrible, atravesaron el vientre e hirieron al bebé, por lo que esa misma noche fue sometida a cesárea de urgencia, donde los médicos informaron que el bebé había muerto producto de los balazos. Y a pesar de estabilizarla,
a la mamá, 15 días después murió también ella, en lo que es uno de los casos más estremecedores de los que habitualmente y lamentablemente hay en Rosario. Y después también hay otro policial sumamente impactante que tiene que ver con la detención de una mujer después de confirmarse que producía contenido sexual y además lo comercializaba con su hija de 8 años. Esto ocurrió acá muy cerquita, eh, en Tierra del Fuego, donde una investigación comprobó que los archivos que esta mujer grababa los comercializaba enviándolos hasta Morón, vía Telegram. Así que la mujer fue detenida por producir y comercializar contenido sexual con su hija como protagonista, la pequeña de solamente 8 años. Fue comprobado por la división de información tecnológica, delitos informáticos, y accedieron a fotografías y videos que esta mujer comercializaba enviándolos a Morón, utilizando a su hija de solamente 8 años. Así que está afrontando un proceso legal sumamente grave y la pequeña está a resguardo. Sí, obviamente. 21 de septiembre, cumpleaños Pablo Echarri, nacía Héctor Alterio, también actor argentino, Stephen King, escritor estadounidense, Diego Capusotto, uno de los grandes humoristas de nuestro país. También fallecía Bernardo José, un día como hoy. Es el día del estudiante, de la primavera, de la sanidad, del fotógrafo, Wow. entre otras efemérides. Y también nacía Liam Gallagher, cantante de Oasis, un día como hoy, hace 51 años. Por eso escuchamos Wall of Glass. You would keep the secrets in ya. You'd be keeping paraphernalia. Oh, I'm thinking now. Anyone can walk up to ya. Anyone can see right through ya. All night. And I don't mean to be unkind, but I see what's in your mind. And the song you blow will turn back in it back. One day you can't fuck the glass. All glass. One day you can't fuck in fascination, and it's not a vaccination. Love, you get around. You would go to one direction. I believe the resurrection. Love, and you are wrong. I don't mean to be unkind, but I see what's in your mind. And the song you blow will turn back in it back. One day you can't fuck the wall of glass. Wall of glass. One day you can't fuck the wall. You
floor. Will feel like it is bad. One day you can't find glass. All the glass. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Reclamaron el acceso urgente a la información sobre los teléfonos de Milman. La querella de la vicepresidenta realizó un planteo luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera mantener en caja fuerte el sobre lacrado y cerrado información digital enviada al fiscal del caso, Carlos Rívolo. Creció un 61,9% el pago de servicios con billeteras virtuales y canales online. Los datos surgen en una encuesta realizada en junio de este año. En el mismo relevamiento de 2019, solo un 33,7% respondía al uso de esos medios. Arabia Saudita dijo que obtendrá armas nucleares si Irán lo hace primero. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, advirtió que su país se dotará de un arma nuclear si su rival, Irán, lo hace primero, y afirmó que una normalización de las relaciones con Israel está más cerca. Instituto se lo dio vuelta a Colón, toma aire por el descenso y complica a su rival. Instituto de Córdoba logró este miércoles por la noche una importante victoria al vencer como local a Colón de Santa Fe, 3-1 en encuentro de la quinta fecha de la Copa de la Liga, y se posiciona no solo en el actual certamen, sino que respira más tranquilo en la tabla del descenso. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Con los audios de Massa y de Vidal. Esto es Arriba al Día en el 100.9 de tu dial, acompañándote con Fernando Tornú, Julián Quiroz quien te habla, Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, Karina Taverne desde la calle. En un ratito seguramente la estaremos citando en sus labores. Varias cuestiones que van sucediendo en el ámbito local y nacional, donde
lo político acapara un poco la escena. Ayer hubo debate de vicepresidentes, mientras tanto también debate en diputados, o se debatió el proyecto de Massa para el mínimo no imponible, para aumentarlo, y otra serie de medidas económicas también que el actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Frente de Todos, peronismo, impulsó justamente o envió hacia el legislativo. Lo escuchamos en principio a Sergio Massa, que habló justamente ayer y les habló a los que la fugaron también. Por un lado, le exigimos a cada una de nuestras fuerzas capacidad reactiva frente al delito y capacidad de prevención del delito en términos de despliegue logístico. Y eso obviamente para nosotros es importante. Pero también tenemos que tener como estados la capacidad de perseguir el dinero del delito. Argentina y Estados Unidos tienen un nivel de intercambio de información en términos de seguimiento del dinero que en el 2024 va a llegar a su máxima expresión, en términos de automaticidad en el seguimiento del dinero desde Argentina hacia Estados Unidos hacia Argentina, y en el seguimiento del dinero alrededor de los países. Hoy damos un paso fundamental. La articulación entre agencias y entre fuerzas nos va a permitir consolidar ese objetivo. Tenemos un pendiente, que es el pendiente del Congreso argentino, que debe aprobar la ley que permite, a partir del blanqueo, terminar de cerrar el círculo para que podamos avanzar sobre la persecución del dinero que se fugó de la Argentina y que en muchos casos es dinero vinculado al crimen organizado. Tenemos las herramientas para colaborar desde la economía en el objetivo que se proponen el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales. Y tenemos que tener, en la lógica de integración regional, de seguridad regional y de colaboración en la información, la capacidad de usar la inteligencia criminal para perseguir a los delincuentes que no tienen una nacionalidad u otra, porque el delito y el crimen organizado se ha tornado en transnacional. Ese era Sergio Massa, hablando ayer justamente desde el CCK en el marco de este acuerdo de cooperación en materia de seguridad que lanzaba o que anunciaba, y que pretende también que se debata justamente en el legislativo, tanto el Senado como en diputados, para darle, digamos, legitimidad a esta medida. Así que, y señaló que hay dinero mal habido de ámbitos turbulentos, como es el narcotráfico o el delito organizado, que justamente se genera, se blanquea a veces, u otras no, y se van del país en forma de dólares. Así que ahí pasaba el ministro y candidato Massa hablando justamente de esta situación. Estaba siguiendo uno de los temas del momento en redes. Tiene que ver con un accidente en el que falleció el cantante de música tropical conocido como Huguito Flores. ¿Falleció Huguito Flores? Trágico accidente en Santiago del Estero. No. Y comparan la situación con lo que le pasó a otros cantantes como Rodrigo, como Gilda, como, ¿sí?, bueno, tantos que podemos nombrar. En este caso murió en un choque junto con su esposa. Muestran las fotografías el frente del auto y quedó totalmente destruido. Él viajaba a Buenos Aires para dar una serie de shows por el Día de la Primavera y terminó falleciendo en un trágico accidente en Ruta 34, cercano a la localidad de La Garza, en Santiago del Estero.
la información de primera mano dice que fue un paro cardiorrespiratorio, consecuencia de las severas lesiones que tuvo al Claro, chocar, ¿no? claro, claro. 57 años tenía Huguito Flores, era muy popular, viajaba Sí, sí. en un Volkswagen Surán con Karina Soledad Enríquez, que es o era su pareja. Así que también en el momento del accidente murió ella y el cuñado de Huguito Flores. Los tres fallecieron en un terrible accidente de tránsito, del cual hay un video, ¿no? Donde se ve que fue aparentemente un choque frontal en la ruta y quedaron los dos vehículos destruidos. Así Mirá, que me sorprendiste. ha fallecido Huguito Flores. Ujú. Una especie de coliarse contemporáneo, ¿eh? Esto que estamos escuchando Sí. es de Huguito Flores. Si hubiera sido antes. Huguito Flores, el super mi vida. Bariloche y Neuquén. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me lo creo. Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges. Olvide tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubiera sido antes, así ya no tendría estas ganas de rogarte. No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no recuerdes de todas las noches que te hice mía. Y todavía me exiges. Olvide tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Y no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubiera sido antes, así ya no tendría estas ganas de rogarte. Te sigo enamorando,
No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura, con tanta ternura? Si hubiera sido antes, así ya no tendría estas ganas de rogarte. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El Senado comienza el tratamiento de la reforma de ganancias. El Frente de Todos buscará obtener dictamen de mayoría con la firma de sus integrantes y de los periodistas disidentes de Unidad Federal, en tanto que se anticipa el rechazo de Juntos por el Cambio, tal como ocurrió en diputados. Tras la suspensión de las retenciones, los lácteos no podrán aumentar más del 5% mensual. Según detalló el secretario de Agricultura, el sector atraviesa dos problemáticas: la sequía que afecta a la alimentación de los animales y la fuerte bajante del precio de la leche en polvo a nivel internacional. Por ello, Massa decidió luego reunirse con el sector y suspender las retenciones. Noticias al instante. Revelaron que Bolsonaro presentó un plan a las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula. Un militar que fue decán del expresidente relató ante la Policía Federal la maniobra que buscaba no reconocer la victoria electoral del actual jefe de Estado. Dijo también que fracasó porque solo fue apoyado por la Marina. Barbarie en el fútbol de Federal A. Le rompieron los autos de los jugadores de San Martín de Mendoza. Tras la derrota frente a Estudiantes de San Luis, algunos integrantes de la barra brava del Chacarero atacaron salvajemente a las unidades de los futbolistas que estaban estacionadas en el predio. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Haz contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. ¿Cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días.
Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. La radio del rock se escucha en todas partes. Y cuanto más lejos, mejor. Esta temporada, edición invierno 2023. Aposta a una buena inversión. Contactanos. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz.
Acá, para vos. Válido para cartera de consumo, consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana, costo financiero total 0%. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Cartas, número 7. No soy yo, no sos vos. Somos nosotros. Hola vida, hola mundo. Acá yo, otra vez molestándote con mis cuestiones existenciales y a la vez terrenales que invaden por momentos. Y hasta me oprimen el pecho. Ayer me crucé la típica pelea callejera de tránsito. Qué boludo, dije típica. ¿Te das cuenta cómo normalizo? Normalizamos. En fin, un chabón sacado, queriendo pegarle a un viejito, por un toquecito, reputeándolo, hasta saturar su garganta. Yo lo miraba y pensaba, para un poco, hermano. ¿Qué te pasa? Eso me hizo acordar de varias situaciones iguales, en las que aflora la violencia latente en nosotros. Entonces, mientras sigo pensando en ese pulso intrínseco, me pregunto, ¿por qué no todos y todas lo manifestamos con la misma intensidad? Tiendo a pensar que no tenemos las mismas herramientas para manejarlas en razón y emoción. Pero además, es un producto más que consumimos, transformada en entretenimiento, en morbo, en rating, y vuelvo a pensar que somos bichos de costumbres y que se nos fue corriendo el límite del dolor que podemos aguantar, pero también que podemos infligir. Y así crecemos, entendiendo que es algo común: los gritos, los golpes, los fierros, los tiros, la muerte y el miedo que se vuelven parte de nuestros días. Esa violencia del día a día va y viene, y la vemos en la cancha, en la calle, en la política y en muchos otros ámbitos, pero normalizamos. Solo hasta que pasa algo terrible y nos horrorizamos un rato hasta que nos olvidamos o normalizamos. ¿Y no nos parece grave una guerra sin sentido, un tiroteo masivo en una escuela, alguien que se está muriendo de hambre en la calle o de frío, los pibes que matan narco, las pibas
que mueren a merced de quienes dicen amarlas y su miedo latente y natural. En fin, la piel se curte, al igual que el morbo, y vamos perdiendo la sensibilidad. ¿Pero hasta dónde? ¿O hasta cuándo? ¿O hasta cuánto dolor aguantás? ¿Cómo canalizarla? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo hacerse más humano ante la atrocidad de la violencia de cada día? No lo sé, pero abrazo y escucho, sabiendo que a la violencia no se la contrarresta con más violencia, y que no es la locura de unos, somos todos. Siglo XXI puede estar espacio, pero el de marzo mil que no van a estudiar. Hay un móvil de Cari para ahora. Todo está planificado para generar. Hay dos. El primero porque el segundo está todavía en vivo. Escuchá, agarralo, adelantalo porque hasta el minuto que habla una vieja con un megáfono. Ya va a ser igual, vamos a usar una palabra igual que nuestra libertad. Siglo XXI todo está inventado, pero bajo el puente vive una familia más. Frente a nuestros ojos consciente de todo, lo primero siempre quedará para el final. Violencia para la inocencia y nada ya va a ser igual. La paz es solo una palabra igual que nuestra libertad. Violencia para la inocencia y nada ya va a ser igual. La paz es solo una palabra igual que nuestra libertad. Esto cambia, esto hay que cambiarlo. Nadie es malo por nacer, pero hay condenados. Nadie va a pensar en él no va a pensar en mí. Es difícil de entender, solo quiere que esto sea así. Nadie va a pensar en él no va a pensar en mí. No es difícil entender, alguien quiere que esto sea siempre así. Violencia para la inocencia y nada va a ser igual. La paz es solo una palabra igual que nuestra libertad. Violencia para la inocencia y nada ya va a ser igual. La paz es solo una palabra igual que nuestra libertad. Violencia para la inocencia y nada ya va a ser igual. La paz es solo una palabra igual que nuestra libertad. Violencia para la inocencia y nada ya va a ser igual. La paz es solo una palabra igual que nuestra libertad. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023.
Porque es la entrevista. Si terminó el último, mete el último porque es la entrevista. Ok. El otro no. Esto es Arriba al Día en el 100.9 de tu dial. 21 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Hoy, jornada de continuidad de movilización, de paro, y en este caso movilización de ATE, que está a las afueras del Ministerio de Economía. También otra cuestión que concita la atención en la jornada de hoy será la paritaria municipal. Una paritaria que estamos acostumbrados a que se da en otro tono, ¿no? En un tono más amistoso, si se quiere, o de buena fe de las partes, como le gusta calificarlo a Pedro Mancilla, secretario general de el SOEM, de los municipales de Río Gallegos, pero que de igual manera tiene la atención de los trabajadores municipales. Seguramente se dé en otro sentido al que se está desarrollando la de la administración central a nivel provincial. Karina Taverne, nuestra compañera de excelente trabajo en cada mañana, nos trae desde la calle las novedades allí en Kirchner, casi 25 de mayo. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. De la Comisión Directiva Provincial de ATE. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Recién te escuchamos en tus palabras, lo compartíamos con los seguidores, con los oyentes de Nuevo Día, y la realidad está planteada una paritaria sin acuerdo, está planteada la unidad de fuerza, el reclamo de los gremios. ¿Qué sensación les deja que recién se los convoque para casi dentro de un mes, siendo que no hay acuerdo? Ayer 20 fue la paritaria, se rechazó el ofrecimiento y los convocan casi para un mes más tarde, para el 18 de octubre. Y la sensación, como decíamos recién, sin palabras, ¿no? Porque está bien que te den toda la explicación técnica, pero digo, ya no estamos contenidos en la parte técnica, no es un momento para mirar los números, sino es un momento para mirar la cuestión social de la cual está atravesando la Administración Pública Central. Algunas otras paritarias cerraron con porcentajes similares, pero claramente no se asemeja ese porcentaje, no impacta como impacta en la Administración Pública Central. La verdad que es una sensación de tristeza, de desidia, de desvalorización del trabajador estatal, que le puso el cuerpo toda la vida, la pandemia sin ir más lejos, y que día a día se presenta a trabajar quizás con mucho esfuerzo. Por eso estoy diciendo y pidiendo a la gobernadora que siempre sostuvo las políticas sociales en esta provincia, que pueda mirar la necesidad de cada familia estatal, de cada familia riogalleguense, y que realmente lo que están ofreciendo lo sentimos los trabajadores como una verdadera burla. Recién mientras te escuchaba, también leía uno de los comentarios. Marcela nos dice, bueno, no les importa, encima se van, ojalá dejen las cuentas claras. Bueno, ¿ustedes tienen esa sensación de que hay falta de interés de solucionar eso? Nosotros no queremos pensarlo, pero a la vista está de que hay un desinterés por quienes en las mesas de paritaria dijeron en algún momento que la preocupación justamente era de los trabajadores de la ex 591 de la Administración Pública Central. Que poco a poco fuimos construyendo algunos reconocimientos en algunos sectores, pero vos tenés un sector como economía, como los trabajadores de gobierno y como varios trabajadores en varios sectores que no tienen ningún ítem que cobrar más que el ingreso económico. Hemos conquistado el código de pertenencia, que es transversal a todos y todas las trabajadores, pero no alcanza. Digo, con una canasta, con el precio que tiene, que supera los 250.000 pesos, imagínate vos, con 150.000 pesos un trabajador del Estado es imposible vivir, imposible. El que alquila, el que tiene pibes en la escuela, digo, los impuestos sabemos cómo están. Entonces nosotros sentimos que es una burla, estamos muy tristes, impotentes de que realmente un gobierno que se va, que estuvo 8 años, no mire la necesidad social. Por eso vuelvo a apelar a la señora gobernadora, que más allá de los números de la provincia,
creo que a quienes tiene que dejar en orden es a los trabajadores estatales. Sandra, la última. Los docentes tuvieron medidas de fuerza paritarias que no se pudieron acordar, no hubo posibilidad de tener un acercamiento de partes en esa mesa de negociación colectiva. Con paro, el gobierno les dio el aumento que ellos estimaron por decreto y luego judicializaron las medidas de fuerza. ¿Puede ser la realidad de los trabajadores de la administración central un espejo donde eso se vuelva a repetir? ¿Sería judicializar la pobreza? ¿De eso estamos hablando? Sería terrible que este gobierno tome una decisión de esa magnitud, llevar a la justicia un reclamo genuino con trabajadores que la están pasando mal. Algunos trabajadores ni siquiera pueden pagar un lugar donde dejar los chicos, o ni siquiera pueden llegar a trabajar en el horario porque viven lejos, y bueno, sabemos todos los costos que se están manejando en transporte, en combustibles, así que es una realidad. Judicializar sería que Alicia, que siempre apostó a las políticas sociales, se vaya de este gobierno por la puerta de atrás. ¿Tienen algún resquemor que el aumento venga por decreto? Yo creería que no, como se vienen dando las paritarias y bueno, después del rechazo del bono que fue por decreto, cuando el gobierno tiene plata, lo da solo, y cuando dice no tenerla, nos quiere hacer firmar aumentos de pobreza. Yo creería que no, sería quizás un riesgo, pero bueno, la gente lo que está necesitando es que impacte en el bolsillo inmediatamente, pero no esta cifra del 20%, que como decíamos hace un rato, impacta aproximadamente 37.000 pesos, 38.000 pesos, con los descuentos de ley, así que estamos en una situación bastante complicada. Ahora sí, la última. Si bien hoy es el Día de la Sanidad, como te saludamos a vos y a todos los trabajadores que se desempeñan en ese ámbito, y por ese motivo hay distintos lugares dedicados a la atención que hoy tienen sus puertas cerradas, pero ¿cómo viene el impacto del paro teniendo en cuenta la medida de fuerza de ayer, que hoy continúa y mañana van a cerrar estas 72 horas? Y el paro está en crecimiento, como yo lo decía hace un rato, han utilizado los propios derechos conquistados para hacer de rehenes a la gente no le alcanza y la verdad que está prefiriendo hacer su hora extra o su guardia extra, como nos pasa en salud. La paritaria de salud, tiene un cuarto intermedio hasta el mes que viene. Es otro el impacto, pero la preocupación nuestra es que impacte directamente en el bolsillo y que no el trabajador tenga que matarse haciendo jornadas extraordinarias para, no te digo para llegar a fin de mes, pero al menos para comer. Gracias, Sandra. No, a vos. Gracias. Sandra Sutherland hablaba con nosotros y sobre el final de esta nota con la dirigente de ATE, de la comisión directiva, lo que alcanzamos a escuchar es que han recibido en el Ministerio de Economía el petitorio que entregaban los trabajadores y que han leído y recién compartimos. ¿Les recibieron el petitorio, chicas? La Secretaría Privada del Ministro de Economía nos acaba de recibir el petitorio. Bueno, ahí lo mostramos porque estuvimos haciendo la transmisión cuando leían este petitorio y luego, bueno, la nota con Sandra sí que alcanzamos a escuchar. Bueno, Meli, finalmente lo recibieron. Sí, lo recibieron, estamos muy contentos, no vamos a parar. Al Ministro de Economía le decimos que no vamos a parar un solo día defendiendo a los trabajadores porque se terminaron las islas salariales dentro de los organismos. No puede ser que exista un código que hoy es de fiscalización interna y lo perciba solamente una parte de los trabajadores. Si el resto nos olvidamos, basta de islas salariales dentro de los organismos. Y vamos a seguir peleando por un salario digno para todos los trabajadores de la administración pública. Gracias, muchas gracias. Melissa Santana, también que es trabajadora de la Caja de Previsión Social. Tránsito cortado en estos 100 metros de Avenida Kirchner que van desde Chile hasta la esquina de 25 de mayo por este reclamo, esta visibilización del reclamo, en este caso de ATE, por
la falta de acuerdo en la paritaria de la Administración Central. Bueno, Laura, ahí acabo de ver el mensaje de Laura, dejen de hacer circo. Nunca dieron la cara por sus afiliados. Bueno, hay opiniones. Tarde se acordó. No sé si se nos escapa algún mensaje, pero bueno, les agradecemos que se tomen el trabajo de escribirnos. Muchas gracias. Nosotros cerramos esta salida aquí en Nuevo Día porque tenemos varias cosas para comentarles en otros puntos de la ciudad. En cualquier momento volvemos. Allí pasaba Karina Taberna, nuestra compañera, con una excelente labor desde la calle, ahí pleno centro, en Kirchner y 25 de mayo, a las puertas del Ministerio de Economía. Trabajadores y trabajadoras de ATE están manifestándose luego de lo que fue la paritaria fallida de la jornada de ayer, oferta insuficiente y la necesidad de una recomposición urgente. Fueron convocados para el mes que viene, recién 18, unos días antes de la elección, así que veremos cómo transcurre este poco menos de un mes, 28 días que hay hasta dicha fecha, y si es que en definitiva el gobierno provincial revé esa decisión y convoca nuevamente a los gremios de la administración central. Pasa de todo, así que estaremos atentos a lo que nos cuente Karina en la jornada de este jueves aquí en la ciudad de Río Gallegos. ¿Qué lo veo? Está concentrado, Fernando. ¿Qué acontece? No, estaba siguiendo un caso de una detención que hubo en las últimas horas acá en la terminal de ómnibus, de un sujeto que venía desde Jujuy. Cuando llegó se encontró con que el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado, la División de Enlace y en cooperación con Delito Internacional y la División de Cibercrimen empezaron a hacer un operativo de control bastante intenso en la terminal de ómnibus preventivo. Revisaron a 62 pasajeros que habían llegado en 2 colectivos hasta nuestra ciudad y compararon los datos obtenidos en cada uno de los pasajeros con el Sistema de Información Federal para la Gestión de Control de Operadores. Y como resultado se detuvo a un hombre de 35 años, fue primero demorado y después detenido porque tenía una orden del juzgado número 2 de Salvador de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, en una causa o relacionada con el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Así que el hombre fue detenido apenas llegó. Esto habrá mucha gente que habrá estado ayer en la terminal y se habrá asombrado por el operativo, la detención, todo. Fue trasladado a la comisaría segunda y quedó a disposición de la sede judicial. Así que hubo un revuelo importante ahí por primero la intervención, ¿no? 62 personas que fueron revisadas. Después sus datos fueron cruzados con el sistema y de ahí surgió entonces que había llegado un presunto violador a nuestra ciudad en una causa ya avanzada por abuso sexual gravemente ultrajante y quedó el tipo detenido e incomunicado en nuestra ciudad. Así que si alguno transitó esto ayer o fue testigo, esto es lo que informa la policía de lo que pasó ayer en la terminal de Río Gallegos. Perfecto, si vieron movimiento. Creo que Nico nos había dicho en horas de la tarde que había mucho movimiento ayer, verdad, sí. Pero no pudimos ver eso. Claro, porque esto fue ayer cerca del mediodía. Y bueno, lo confirma la policía. Perfecto, bueno, allí queda aclarado entonces dicha inquietud. Pausa en Arriba al Día breve, que después vamos a hablar con Diego Robles, secretario de Hacienda Municipal, a propósito de la paritaria que hoy tendrá lugar en el municipio entre los trabajadores de dicho ámbito y el propio Ejecutivo Municipal. Es cortés y muy galante, educado por demás,
en su escala de valores. Lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes que queremos saludar. Entonando la canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Un estudiante en historia es el primero. En latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director. Sus amigos lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes que queremos saludar. Entonando esta canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, Alumnos de sexto grado, la carrera terminó. Las aulas están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes que queremos saludar. Entonando la canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, al estudiar. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Hacer un mandado, boludo, así que de última te llevo yo y después vemos. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros.
Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Quilmes presenta el festival de rock local que necesitabas. Rockea en primavera. Cambio de actitud, nada por nada. Hijas de la Luna y Grooving Dog. Ya no te estoy molestando. Musicaliza el gran DJ Spy. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, en La Rural. Están gastronómicos, ferias y mucho más. Entradas anticipadas en Calavera Nochilla y alpogo.com. Rockea en primavera, el festival de rock local que necesitabas. Hace contacto, como quieras. Ojalá te hubiera encontrado.
alquímico entre los dos. Pedí tu rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esta temporada, edición invierno 2023. Explota. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Gini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de SENA. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Pedí hasta 5 extensiones sin cargo y compartí estos beneficios. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco y ejemplos de las promociones en www.bancosantacruz.com y cómo solicitar una adicional de tarjeta de crédito en www.bancosantacruz.com. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Último segmento de la mañana, 11 minutos nos separan de las 12 del mediodía. La intención era poder anticiparnos al comienzo de la paritaria municipal, pero ya comenzó. De todas formas, Nuevo Día está en todos lados y Karina Taverne nos acompaña desde el móvil contándonos qué va a suceder o qué está sucediendo en el Palacio Municipal, donde hay negociación o reapertura de la negociación salarial. Y ya empezó la reapertura de la negociación, así que escuchemos qué nos dice Cari Taverne desde justo afuera del Palacio Municipal. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Alfonsín, Municipalidad de Río Gallegos. Al interior, recién lo volvimos a chequear, estuvimos allí a las puertas de la privada del intendente, está reunida la paritaria municipal.
Están desde alrededor de las 10:30 de esta mañana, estaba estipulada para la hora 10, bueno, hasta que comenzó la reunión fue alrededor, ya les digo, de las 10:30 de la mañana de este día jueves. Estamos en 21 de septiembre, tal cual lo había convocado el intendente al sindicato de obreros y empleados municipales. Hoy se han reunido y están en el propio despacho del jefe comunal todos los integrantes de esa mesa de negociación. Encabeza por el lado del municipio el secretario general, Pedro Mancilla, y por la municipalidad hace lo propio el secretario de Hacienda. Está el contador Diego Robles. También está Oscar Coñuecar en representación del gremio y otros integrantes más de los trabajadores municipales. La vimos a la concejal a través de unas fotos que nos facilitó el SOEM, la concejal Daniela D'Amico, que es paritaria en representación de los ediles de la ciudad de Río Gallegos, y allí están reunidos desde hace algo más de una hora, como les decíamos, en el propio despacho del intendente Pablo Grasso, quien no se encuentra, al menos por las fotos que nos facilitó el sindicato de obreros y empleados municipales. ¿Cuál es la intención? A priori, la idea del SOEM, según se dejó trascender, es llegar y equiparar los niveles de inflación, como así también plantear en esta mesa que la misma se reúna mes a mes. De acuerdo, esto les va a permitir ir cerrando mensualmente acorde al nivel de inflación del país y equiparar los salarios de los trabajadores de la municipalidad de Río Gallegos. Vamos a recordarles que en la última paritaria lo que se había acordado fue un incremento del 8% para el mes de julio pasado y un 7% también para el pasado mes de agosto, lo que se entendía que era un acumulado que superaba el 66% para este año, un 66.3. Bueno, también en aquella paritaria se había establecido algunas recategorizaciones y la idea, como les decíamos, del sindicato es poder tener un piso que equipare los porcentajes de inflación que se están dando, como así también plantear que la mesa paritaria se reúna una vez al mes. Están al interior, en el propio despacho del intendente, pero sin la presencia de Pablo Grasso. Están reunidos en la paritaria los municipales de Río Gallegos desde hace algo más de una hora. De cualquier novedad, nosotros volvemos a tomar contacto con ustedes. Karina Taverne con un excelente trabajo en la mañana. Hay mucho trabajo, mucho movimiento en la calle en Río Gallegos. Y en este caso nos contaban que ya comenzó la paritaria municipal, la cual seguramente empiece a resolverse en horas de fuera de contexto. Así que no se despeguen del 100.9, que toda la data al respecto va a estar acá. Y además que está Claudia Rataro, que la tiene de primera mano. Así que no se despeguen de la 100.9. ¿Qué más acontece en la República Argentina? Bueno, mira, a casi un mes de que colapsara la ruta 3 a la altura de Comodoro Rivadavia. Rápido, pasó el tiempo. Casi un mes pasó ya. Bueno, recién en la mañana de hoy se declaró la emergencia vial en esa zona en particular. Va a ser por 180 días y es obviamente como consecuencia de lo que sucedió hace ya casi un mes, ¿no? Así que
La Dirección Nacional de Vialidad declaró la emergencia vial por 180 días en la extensión de 2 kilómetros de la ruta nacional número 3, es en el Empalme con la ruta provincial 27, en Comodoro Rivadavia. Hay tareas, ahí ya están realizando, están tratando de arreglar la situación y hay diferentes propuestas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? En principio hubo alquiler de equipos viales, construcción y transporte para trabajar en la zona dañada y bueno, ahora están tratando de habilitar caminos alternativos tanto al sur como al norte de Comodoro, y declararon recién hoy la emergencia vial por 180 días. Así que están también analizando alternativas, se habla de un viaducto, se habla de túneles, hay diferentes propuestas que están o han surgido después de que que colapsara la ruta, que se desmoronara una parte. Hay máquinas de vialidad trabajando y todavía hay a ciencia cierta bastante incertidumbre respecto de la solución definitiva para esta situación y para evitar otro desplazamiento en la ruta 3. Así que bueno, en las últimas horas habló también Paula Ramos, que es del Colegio de Ingenieros de Comodoro Rivadavia. Ujú. Dijo que habló con autoridades municipales y con profesionales en el tema para ver cuáles son las mejores alternativas para evitar otro desplazamiento en la ruta 3 a la altura de Comodoro Rivadavia. Y bueno, ya se vienen manejando estas variantes que te comentábamos recién. Algunos hablan de túneles, otros hablan de un camino alternativo. Se habla de una gran construcción que sería Sí, el viaducto del que hablan, ¿no? Que es como un puente que va sobre el agua. claro, En esa partecita. un puente que en esa parte se hace como una curva y bueno, viene a reemplazar la ruta Ujú. por encima del agua. Se dice que ya se intentó eso, pero que no tuvo sustentabilidad, así que Se habla de una máquina de teletransportación. en 2001 dicen que ya se pensaba en eso. Sí. De hecho está la imagen, digamos, digitalizada del proyecto, que saldría desde más o menos el puerto. Creo que son metros, ni siquiera es de 1 kilómetro. Creo que no llega a ser 1 kilómetro de Claro. puerto. Las opciones que manejan en este momento para todos los que tengan que en algún momento pasar por ese tramo en Comodoro: un metrobús, que es hacer Ujú. una circulación de colectivo como eje troncal en la ciudad y después tener derivaciones para Sí. entrar a los Y el que pasa de norte a sur de viaje, por ejemplo. no sé qué hace. Después un camino de circunvalación y que los camiones descarguen, bueno, entrando por otro sector de la ciudad. Túneles, que es algo que dicen los topógrafos, vienen planteando desde hace 10 años en Comodoro y que ya se usa en otras localidades y en otros países. Pero bueno, ahí están todas estas opciones y están viendo cuál es la más viable, ¿no? Está todo muy en pañales. Sí. En principio, lo primero que han hecho es decretar la emergencia vial por 180 días y están manejando todas estas opciones para ver qué solución le pueden encontrar a este tramo que está sumamente afectado, ¿no? Ujú, totalmente. Habrá que ver, que me tengo que ir en diciembre, así que arréglenlo, muchachos. ¿Cuál es el tema del día de agenda, Fernando? Vos que sos un periodista perspicaz y El debate. ejercitado. No es el debate de Messi, Claramente. la lesión de Messi. ¿Qué tiene? No la lesión de Messi, sino la entrevista que que publicaron hoy Miguel Granados y en su canal. Fui el único jugador de los campeones del mundo que no tuvo reconocimiento en su club, dijo respecto del PSG. Después dice, hay gente que me sigue toda la vida y ya me conoce, se me nota mucho cuando estoy contento dentro de la cancha. Era la idea empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera, tomármelo de otra manera y disfrutar. Y dice, tengo más años, tengo 1000 partidos atrás y el tiempo pasa para todos. Y después, una que lo asemeja mucho a Fernando Tornú y a Lionel Messi, además de ser zurdos. No sé, no creo que nada. Messi. Nos gustaría un bebé más. Vamos a ver si llega la nena. ¿En serio dijo eso? Sí.
No sé si vos estás en esa búsqueda, No, pero ni yo te cerca. quise tirar el pardo, Ni ¿no? a palo, ¿no? Ni a palo. Con lo poco que duerme Yo Fernando. con lo que estoy ya no quiero más nada, no quiero más, ni un perro más quiero, ¿no? ¿Qué voy a hacer después de retirarme? Dijo, no lo pensé y no quiero pensar en eso. Quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante saliendo de Europa y no quiero seguir pensando en el siguiente paso. Lo que más me gusta es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta y disfruto haciéndolo. Me gusta todo lo relacionado con fútbol y me gusta estar con chicos. Me gusta director deportivo también. Pero no sé para dónde voy a arrancar, dijo en parte de su charla Messi. Que la está mirando Brian, me parece, que de hecho no nos está dando bola directamente y está viendo al 10, al Ya está la capitán. entrevista en YouTube. Sí, desde las 10 de la mañana se publicaba. 36 minutos dura. Claro, nosotros estamos acá, por eso no lo estamos mirando. Casi, eso sería un casi montón. 37, la camisa que metió Messi. La camisa que metió Messi, Miguel Granado, el pantalón corto, igual, tranquilito. En data de la paritaria municipal, cuarto intermedio, primera oferta, 12% y continúa la negociación. La interpretación de nuestra compañera es que hay un poco de acting, como diría el bueno de Rafael Buenchenen. Y suele pasar en estas paritarias, ¿no? Se hacen un cuarto intermedio, vuelven. Ya está ensayada esta coreografía, decís vos. Se acepta y nos vemos la próxima, ¿no? 12% mensual sería, sí. algo así nos habían dicho ayer, ¿no? Exacto. 12% y que vuelven a reunirse el mes que viene. Y sí, recordemos que agosto tuvo 12,1 de inflación para la Patagonia. Pero bueno, los municipales vienen en una situación quizá un tantito mejor que el resto de los trabajadores públicos de nuestra provincia. Así que esta es la data a esta hora. Ahora en cuarto intermedio averiguaremos a qué hora se reencuentran municipales y ejecutivo y qué sucederá. La dinámica de las últimas es un poco esta, ¿no? Cuarto intermedio, se analiza supuestamente la oferta, después se juntan de vuelta y se acepta. O aceptan o capaz que les mejoran un poquito, pero está bien ensayada igual, te digo, viene bien ensayada la paritaria municipal, a diferencia de varias otras más. ¿Qué más para contarte antes de empezar a despedirnos de este segmento? Día de la primavera, ustedes de regalar flores, etcétera. No en el día de la No primavera. lo quiero meter en un brete. No en el día de la primavera, pero nunca está mal. Eh, Lo he hecho sin ser día de nada, que es bueno. Bien, esa es buena, es muy buena. Sorprendiendo ahí por la banda izquierda como buen lateral. Hay que hacer esa, hay que aparecer con un regalo de la nada, sin argumentos. Ni excusas ni nada por el estilo. Simplemente el amor, ¿no? Hoy se está juzgando en nuestra ciudad a un ex militar que de hecho fue apropiador de identidad y se lo juzga por abuso sexual de menores. 12 años tardó este proceso judicial en desarrollarse y hoy a las 8 de la mañana comenzó en la Cámara Oral Criminal de nuestra ciudad, allí en Malaspina del 40, el juicio contra este hombre por una denuncia que se realizó en 2011 por la víctima y su familia por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. Joaquín Cabral, la doctora Vila y el doctor Jorge Yance son los integrantes del tribunal. La fiscal Verónica Zubik, quien justamente representa a la Fiscalía de Cámara ante la Cámara de Apelaciones de la primera circunscripción y que justamente está presente allí en el juicio. Esto tiene que ver con la vida y con el seno familiar de un compañero nuestro de la cooperativa, que de hecho Sandro lo contó él en primera persona ya hace un par de años y hoy obviamente tiene sus intereses puestos en que la justicia le devuelva a él, a su familia, a quien fue la víctima en primera persona y a todo el daño colateral que ha generado este tipo, que además fue parte de la dictadura militar, un ser que realmente merece una condena y esperemos que en este caso la justicia lo haga, lo condene justamente este hombre
Juan Díaz, si no me equivoco, es el nombre. JD son sus iniciales. Así que esa es la información a esta hora del mediodía. Le mando un saludo a Cacho Álvarez, que nos está escuchando, que dice: cumpleaños Don Henley, guitarrista de uno de los punteos más emblemáticos de la historia del rock. Ah, es el autor de Hotel California, tema primaveral, dice. ¿Podría ser Hotel California, pero de los bandidos? No, mentira, es una banda jujeña. Pero bueno, gracias por la data, Cacho, también. ¿Tiene algo más que agregar, estimado? No, Me hacer unos... no hay mayores novedades. Voy a hacer unos trámites de salud rápidamente antes de tener que sumarme a la web. Así que vamos a poner un punto final ahora y nos reencontramos en un ratito con... Fuera de contexto, ya no sabía qué nombre ponerle. Casi digo la otra gestión, nada que ver. Pero Beto y Claudia, si todo sale bien, estarán acá a las 2. Entre las 2 y las 2:30, vos quedate esperando ahí que ellos vienen, en algún momento. Y obviamente va a haber stream y toda la pelota. Así que con Fernando Tornú, con Brian Álvarez, con Karina Taverne, el saludo especial para Héctor Mancilla, que se recupere y que avise si necesita algo. Que no sea plata, ¿sí? Y le deseamos que se recupere rápidamente. Nos reencontraremos mañana para cerrar la semana, pero vos te podés quedar acá acompañado de buena música en la 100.9. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.